Buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. Sí, doctor, buenas noches, se le escucha. Buenas noches. Disculpando la demora, pedí una reunión de oficiales generales que le comuniqué al administrador. Le decía acabó hace unos momentos. Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy día. La vez pasada nos habíamos quedado en los sujetos procesales. Vamos a terminar rápidamente los sujetos procesales para poder entrar al tema que es de hoy día la problemática entre la Policía Nacional y el Ministerio Público en la investigación del delito en el nuevo Código Procesal Penal, en la cual lo voy a hacer ver pues, un trabajo que se viene haciendo desde hace varios años y que esperamos pues con este nuevo gobierno pues tenga éxito, porque la verdad tal como está este Código Procesal Penal, la inseguridad ciudadana ha aumentado, la impunidad pues lamentablemente ha crecido bastante y los jueces lamentablemente no pueden muchas veces administrar justicia porque no tienen los elementos de convicción necesarios porque el fiscal no los aporta. La Policía Nacional solamente se dedica a hacer actos de investigación, prácticamente hace labores de secretario del fiscal y toda su experticia en investigación de delitos prácticamente no sirve de nada, ¿no? Porque el Ministerio Público es el que le dice qué cosa es lo que debe y lo que no debe hacer. Y muchas veces el Ministerio Público, como hemos visto en los sujetos procesales, cuando hemos tocado de la Policía y el Ministerio Público, hemos tocado otro mediodía, ni siquiera llama a la policía, todo lo hace en su despacho fiscal, pensando que una investigación solamente se puede hacer de ese tipo, ¿no? Quizás una investigación, cuando ya está formalizada la investigación preparatoria, ya se han reunido todos los elementos de comisión y prueba de campo que se necesitan, puede ser así, pero no a nivel de inteligencias preliminares en las cuales es necesario pues, que la Policía Nacional retome el papel que constitucionalmente le corresponde de investigar los delitos. Vamos a compartir pantallas y vamos a avanzar con los delitos procesales, ¿no?
página web, ¿no? Pueden ingresar, por favor, los que me están siguiendo, ingresen y les va a mostrar este sitio web. ¿Ya? Y aquí, en este cuadro de texto, Bueno, sí, vamos a pasar de frente a, por favor, apague su micro, se pueden tarjetiles. Apague su micro, se pueden tarjetiles. Por favor, apague su micro, no sé quién está con el micro conectado. Mamá dice, si vas a comer ahora, te guardo para más tarde. Señora, apague su micro, por favor. Si fuera argentino participante, está con el micro prendido. Por favor, no me va a poder permitir dictar clase. Bueno, señores, vamos a empezar con lo que es la víctima. Un momento. Señores, la víctima viene a ser el agraviado. En el proceso penal de 1940 no se establecía. Por favor, no sé quién está con su micro. Dice juicio. Por favor, el administrador me puede apoyar. Les llegó la dirección URL por el grupo de WhatsApp. Ramírez, apaga tu micro, Ramírez. Ramírez, apaga tu micro. No. Me dan un par de minutos, voy a activar mi internet del celular, ¿ya? Por favor, Sí, apague. o sea, el grupo de WhatsApp, a su grupo no ha llegado. Ya, un momento. El micrófono, si fuera tan amable, por favor, para poder empezar. Señor Ramírez, creo que es. Bueno. Bueno, señores, el agraviado, la definición de agraviado la encontramos en el artículo 94 del nuevo Código Procesal Penal. Y esto sí es un aspecto muy positivo de este código adjetivo que define lo que es el agraviado, a diferencia del Código de Procesal Penal de 1940 que no lo hacía, ¿no? Entonces acá, bueno, el numeral 1 encontramos que se define el agraviado, ese concepto que fundamentalmente, básicamente nos han enseñado en las universidades y también en las escuelas oficiales y suboficiales, ¿no? Se considera agraviado todo aquel que resulte directamente ofendido por el delito. O sea, la persona que ha sido víctima de un robo, de un hurto, de una estafa, etcétera, ¿no es cierto? Pero también acá se añade o perjudicado por las consecuencias del mismo. Lo que sucede, por ejemplo, ¿no? En el caso del accionista de una empresa que el directorio o alguien de la empresa incluye un fraude, limitación de personas jurídicas y prácticamente o deja sin fondos a estas personas jurídicas y el accionista se ve directamente perjudicado por eso, ¿no es cierto? Tratándose de incapaces de personas jurídicas del Estado, se señala que su interpretación corresponde a quien la ley decide, ¿no es cierto? En el caso de incapaces sean los jurados procesales, de personas jurídicas, ¿no es cierto? El representante que fijen la persona jurídica, realmente es el gerente legal, o los procuradores en el caso del Estado, ¿no es cierto? En los delitos cuyo resultado sea la muerte, la agraviado, cuando ocurre un homicidio, señores, tendrá tal condición los establecidos en el orden sucesorio, hasta previsto en el artículo 8 y 16 del Código Civil. Entonces se enfrentarán al proceso judicial como agraviado, pues, la esposa, los hijos, los padres, hermanos, tíos, primos, hermanos, ¿no es cierto? También serán considerados agraviados los accionistas, socios, asociados o miembros respecto de los delitos que afectan a una persona jurídica cometidos por quienes la dirigen, administran o controlan. Este Código Procesal Penal, señores, ha ingresado o que ha registrado ese nombre de dominio, ¿no? En internet. Vamos a... Creo que ahora me escuchan. ¿Sí? ¿Me escuchan? Ya está mejor. Sí, ya está mejor. Ya, Claro. Bueno, en el numeral cuarto se establece una novedad que en realidad
bueno, ha traído problemas, pues, más que nada la Policía Nacional, ¿no? En el combate de diversos delitos como el terrorismo, ¿no? Y también a los magistrados, jueces, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente se establece que también se van a grabar las asociaciones en los delitos que afectan intereses colectivos y difusos, cuya titularidad le suena a un número determinado de personas, o delitos incluidos como crímenes internacionales en los tratados internacionales aprobados y ratificados por el Perú. Entonces acá hablamos de las ONG, por ejemplo, IDELE, ¿no es cierto? Como decía, hay otras ONG que en realidad viven de esto, ¿no? Entonces ellos, como por ejemplo, descubren una fosa común en Ayacucho, entonces ellos se constituyen directamente esta asociación como agraviados. Entonces se ejercen los derechos y facultades que atribuyen a personas directamente ofendidas. Y siempre, claro, que el objeto social de la misma, que lo que de acuerdo a la expresión del objeto público se vincule directamente con estos intereses, y ha sido reconocida y escrita con anterioridad a la comisión del delito o objeto de procedimiento. O sea, tiene que estar escrita antes de que se haya descubierto, por ejemplo, esta fosa en los registros públicos. Y bueno, estas ONG, pues, lamentablemente, pues, llevan juicios de años en contra de efectivos policiales, efectivos de la Fuerza Armada. Tenemos que hay juicios ahorita de la época de los años 86, 88, 90, que lamentablemente se vienen siguiendo por una decisión inadecuada, ¿no? En mi concepto, lo que pasó durante el gobierno de Valentín Paniagua, que anularon los juicios que se habían llevado a cabo los terroristas, porque decían que se habían llevado a cabo en el fuero militar y por jueces sin rostro. No entendiéndose pues, que estábamos en una situación de guerra, una situación de enfrentamiento armado, en las cuales pues, era imposible en ese momento que los jueces civiles llevaran a cabo los procesos judiciales, porque eran objeto de amenazas, y no solamente amenazas, sino eran víctimas de atentados terroristas, tanto ellos como sus familiares. Entonces, lógicamente, porque es humano, tenían temor pues, a sentenciar a estos elementos terroristas, porque en esa época ellos estaban en todo su apogeo. Entonces, el juez que veía un caso importante era amenazado inmediatamente por estos elementos terroristas, y es por ello que a semejanza de la legislación que se ha seguido en Italia contra el terrorismo, lo que se acordó, pues, el gobierno de Fujimori acordó de sacar normas que faculten a los jueces sin rostro. Bueno, estos procesos judiciales, lamentablemente, no entendiéndose después que en realidad lo que se vivió en un conflicto, ¿no?, interno, lamentablemente lo que sucedió fue de que los procesos judiciales fueron anulados, ¿me entiendes? Pues eso trajo un problema bastante grave y los ONG han aprovechado esto para poder, ¿cómo se llama?, tener ingresos millonarios y poder representar a estas personas, a estos cadáveres, a estas personas muertas, ¿no? Muchas de las cuales inclusive no se han identificado y no se sabe en realidad si ellos han sido muertos por elementos de la fuerza del orden o elementos del terrorismo, porque el terrorismo también cometía asesinatos, el terrorismo también mataba, ¿entienden? O sea, y los enterraba en fosas comunes. Y si es cierto, podía haber elementos de la Fuerza Armada que podían decir, porque ellos pensaban que era una guerra, era lo mínimo, ¿no? Yo particularmente he tenido la oportunidad de estar en zona de emergencia y vivido esa época, ¿no? Y he sabido lo que pasaba, y he visto también las amenazas que eran objeto magistrados, los jueces y fiscales, en el caso de la ciudad de Guamán y Huanta, ¿no? Pues, entonces, este es en realidad, este numeral cuarto permite que las ONG, pues, de derechos humanos, puedan defender estas, ¿cómo se llama?, puedan defender estos hechos y cataloguen prácticamente y tengan a las Fuerzas Armadas como a la Policía Nacional como que son elementos pues abusivos, arbitrarios, violadores de derechos humanos y tengan durante 10, 20, 30 años en procesos judiciales que siguen y siguen y que no culminan. Un caso de ellos es el caso de la embajada, la toma de la embajada, ¿no?, de Japón. Y la verdad que ese es un problema, ¿no? Porque eso desmoraliza a la Policía Nacional y a la Fuerza Armada que solamente cumple con su deber. El policía no sale a matar, ni la Fuerza Armada tampoco. Pero ¿qué pasa cuando en esa época se tocaba con un enfrentamiento? El elemento terrorista pues no usaba uniforme, o sea, todos los elementos terroristas eran profesores, eran maestros, eran, ¿cómo se llama?, agricultores, o sea, padres de familia, pero también eran terroristas y también impactaban a los policías. Entonces, ese era el problema que se vivía en esa época. Y que bueno, ahora vemos también los rezados que tenemos con el MOBAES, ¿no?, que es un organismo de fachada, es el luminoso, lo cual, pues, el CONARE SUTE, que es uno de sus bastiones, ¿no? Entonces vemos que acá hay un problema que es increíble que estamos en una elección en la cual, pues, bueno, está la hija del presidente que, más que bien, pues, combatió el terrorismo, que enfrentaba a una persona que se le está acusando de tener vínculos
No digo que los tenga, pero se le está acusando que tiene vínculos como BAE, ¿no? Entonces tendrá que determinar, si verse y ver que si, hasta qué punto es verdad. Bueno, esos son los agraviados que se consideran de acuerdo a los nuevos códigos procesales penales. ¿Cuáles son los derechos que tiene el agraviado? El agraviado, señores, es la persona que nosotros mejor debemos atender, mejor debemos tratar, tanto los elementos de la Policía Nacional como los fiscales y los magistrados. ¿Por qué? Porque es el perjudicado por el delito, es aquella persona que ha sido lesionado en cuanto a sus bienes jurídicos protegidos, en cuanto a los bienes que él tiene. Le han robado, lo han estafado, lo han ultrajado, lo han lesionado, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, por lo tanto, el agraviado tiene el derecho a ser informado del resultado de la actuación en que ha intervenido, así como el resultado del procedimiento investigatorio que se lleva a cabo, aun cuando no haya intervenido en él. Si él pide, hay que informarle. En las comisarías, señores, tenemos que tratarlos adecuadamente. Acá no debe haber distingos por razón de que un agraviado esté mal vestido, sea de la costa, sierra o selva, sea rico o pobre, consideramos para nosotros todos son iguales, todos merecen el máximo respeto, y en ese sentido tenemos que tratarlo. ¿Entienden? Entonces, eso es muy importante, señores, que el personal policial que me está escuchando, que lo trate de la mejor manera a la persona que va a ilusión de delitos, porque esa persona en ese momento está atravesando un momento psicológico bastante difícil, por cuanto ha sido víctima de un delito en su agravio. Entonces, no podemos, señores, dejar de atenderlo. Y más, debemos atenderlo de inmediato. La persona que va y si me acaban de robar, pues inmediatamente sale el patrullero que esté disponible, ¿no? Con el fin de apoyarlo. De repente no se le va a encontrar al autor del robo, al autor del asalto, pero esa persona se va a ir contenta porque va a ser que su Policía Nacional lo apoya en ese momento. Los señores fiscales también deben llegar temprano cuando se necesita por una diligencia, ¿no? Tomar sus precauciones de caso, ¿no? O sea, no llamar a la policía, consígneme usted, ya voy llegando ya, usted va haciendo las preguntas, en total que 1 hora, 2 horas, si no llega el representante del Ministerio Público, eso tampoco no está bien, porque debemos trabajar para que, como se llama, el agraviado se le brinde el mejor de los tratos, ¿no es cierto? Tiene derecho a ser escuchado antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal siempre que lo solicite. El agraviado tiene ese derecho, o sea, inclusive hay un problema, ¿no? De que, por ejemplo, ¿no? La determinación anticipada, y creo que los magistrados que estén escuchando no me dejarán mentir, no es necesaria la presencia, se le cita, pero no es necesaria la presencia del agraviado para que se decida. Entonces, prácticamente se decide la reparación civil, la pena, sin que el agraviado esté presente, y luego simplemente se le notifica. O sea, no puede ser, la presencia debe ser obligatoria, señor, porque se está definiendo cómo va a ser reparado, cómo va a ser, la persona va a hacer una indemnización por los daños que ha sufrido, y entonces no puede ser que su presencia ¿cómo se llama? No sea obligatoria. Y eso no puede ser, ¿no? Entonces él debe ser escuchado cuando se discute la terminación anticipada. Incluso hasta debe ser escuchado en cuanto a la gravedad de los hechos, tiene que poner su posición. El agraviado, ¿quién mejor que él que sabe cómo sucedió el delito? La ferocidad con la cual intervino el delincuente. ¿Qué cosa es lo que hizo y no hizo el delincuente en su agravio? Entonces, señores, yo creo que es una modificación que debemos introducir en el nuevo Código Procesal Penal a fin de que el agraviado esté presente, ¿no? En el momento que se hace la negociación pues, fiscal, cuando ya la persona acepta su delito, y bueno, pues se procede a la prevención anticipada, se negocia la pena de reparación civil, pero ahí está el agraviado, señores, a fin de que también pueda hacer saber su posición. Solo en el caso que, bueno, que habiendo sido debidamente notificado, ¿no? Por lo menos un par de veces, si no vaya, bueno, se podrá seguir, pero si no, no, señores, no se puede continuar con este sistema que hay bastantes quejas de los agraviados, ¿no? Tiene derecho a recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades competentes y a la protección de su integridad. Su familia, por supuesto, señores, debe recibir, como ya después voy a repetir, un trato digno y respetuoso por parte de todas las autoridades. Todos nos merecen el mismo respeto. Negro, blanco, trigueño, chino, no sé, rico, millonario, pobre, señores, no, todos nos merecen, o que persona que habla castellano, que habla quechua, todos nos merecen la misma atención. Si no se habla quechua, no hablamos nosotros, pues tenemos que buscar a un policía que pueda traducirlo, a una persona que pueda traducir lo que le estoy diciendo, ¿no? Pero debemos tratarnos de la mejor manera. Tiene derecho a la protección de su integridad, señores, incluyendo a su familia.
en los casos pues, de que para denunciar organizaciones criminales que dedican al sicariato, tenemos que protegerlos inmediatamente. La persona que denuncia el hecho está procediendo de forma valiente. Y por lo tanto, si vemos de acuerdo a la gravedad del hecho, uno tiene que en ese mismo mentalmente analizar y poner en conocimiento a su comando y solicitar la protección adecuada, tanto para la persona de gravedad como para su familia. Y en los procesos proyectos contra la libertad sexual, debe preservarse totalmente su identidad, bajo una responsabilidad, no es administrativa y penal, de que conduzca la investigación del proceso. No podemos revelar su identidad, señores, de ninguna manera. Ponemos en peligro, podemos tener peligro hay personas que cuando se reveló su identidad han tenido tal vergüenza que inclusive han llegado al suicidio, damas que han llegado al suicidio. La persona que ha sido violada necesita no solamente recuperación física, lo que le ha pasado, sino también una recuperación psicológica, es una psiquiátrica, necesita todo el apoyo que se le pueda brindar por la parte de las autoridades especializadas, el Ministerio de la Mujer, otras autoridades que haya, para que se pueda recuperar. Y parte de ese apoyo, casualmente, es no revelar por ningún motivo su identidad. Y también tiene derecho, por supuesto, a impugnar el sobreseimiento, ¿no? La sentencia absolutoria. El sobreseimiento, pues, cuando se da, pues, en la etapa intermedia, cuando el juez declara, pues, que no hay lugar a mérito a que se constituya la acción penal por una cuestión de tipicidad o porque no tiene los suficientes elementos de convicción. Y también cuando ya termina el juzgamiento, se da una sentencia absolutoria. Tiene derecho a impugnar esto. Es un derecho fundamental del agraviado. El agraviado, señores, debe ser informado sobre sus derechos cuando interponga la denuncia. O sea, en el momento que interpone la denuncia, hay que informarle cuáles son los derechos que tiene de acuerdo a este nuevo Código Procesal Penal. También declarar preventivamente en su primera intervención en la causa. Y más, como un consejo, cuando se denuncia un delito que ha ocurrido hace unos momentos, cuando el agraviado ha denunciado un delito, lo correcto, señores, o lo que debe hacer el policía es de inmediato, una vez que hace la denuncia, tomarle su declaración, para hacer que pase al departamento de investigación policial, tomarle su declaración. ¿Entienden? De una vez, o sea, no hay que esperar, no hay que perder tiempo, no es necesario que te su abogado defensor. Puede estar el fiscal adjunto, que siempre para en la comisaría, siempre para en la DIPI, que nos apoya. Entonces, digamos, señor fiscal, esta señora acá de denuncia un delito flagrante, vamos a tomar su declaración. ¿Por qué? Porque inmediatamente hay que reunirse con el representante del Ministerio Público y trazar la estrategia de investigación. ¿Entienden? Adecuada al caso. El tiempo que pasa, señores, la verdad que huye, nosotros no podemos perder tiempo. Ahora, ¿qué pasa si el agraviado fuera menor y capaz? Tendrá derecho a que las actuaciones intervengan, sea acompañado por una persona de su confianza, ¿no? Que pueda ser como testigo de lo que él declara. También defender su derecho, que no sea vejado, que no sea perjudicado de alguna otra manera, ¿no es cierto? Entonces puede que sea un menor de edad, puede que sea un incapaz que tiene algún problema, ¿no? De repente es sordomudo, de repente no ve bien, tiene un problema que tiene un leve retardo mental, etcétera, ¿no? Entonces debe ser acompañado, puede ser acompañado por una persona su confianza. Es lo mejor, señores. Ahora, la intervención del agraviado como actor civil no lo exime, debe declarar como testigo. Debe declarar acciones cuando lo llamen, en la actuación de repetición en el juicio oral. ¿Por qué? Porque eso tiene, si no declara, eso es en su contra de él. Él tiene que declarar. Entonces, si él ya se constituyó en actor civil, antes de ser parte civil, ¿no? De acuerdo al antiguo Código Procesal Penal de 40, ahora es actor civil, esto no lo exime, ¿no? Debe declarar. Así de azar. El actor civil, señores, antes se denominaba la parte civil, ¿no? Antes era bastante sencillo, señores, con el Código Procesal Penal de 40, constituirse en parte civil, ¿no? Siempre uno presentaba un escrito pequeño, su familia solicita constituirse en parte civil y, ¿cómo se llama? Lo que hacía dentro del escrito que se hacía, ponía ahí que siendo agraviado el presente delito, solicito que termine constituido por parte civil. Y después así lo disponía, ¿no? Verificar simplemente que efectivamente era el agraviado, que era la víctima en el proceso penal que se está investigando, y no había más trámite. Y se tenía por constituido. Luego ya, cuando culminaba el proceso, pedía su reparación civil con el transcurso del mismo. Ahora ha cambiado, ahora se hicieron una serie de requisitos con buen criterio, ¿no? Cosa que también, con esto también se protege al agraviado, y para que el juez, el fiscal y todas las partes de los sujetos procesales sepan cuáles son las pretensiones del actor civil dentro del proceso penal que se está llevando a cabo. Aparte de eso, también, señores, las reparaciones que se están fijando en materia penal ya no es como era antes, ¿no? Que muchos años antes, bueno, yo abogado en el año 1994, se dieron procesos penales en los cuales el agraviado no quería ser parte civil porque
La reparación civil es ínfima, esto ya ha cambiado con el Código Procesal Penal y se pide una reparación civil más justa, ¿no? De acuerdo al daño causado. Entonces ya no hay necesidad de ir a un proceso civil, de mención por daños y perjuicios. Antes uno tenía que esperar que hacer la sentencia penal, salía la sentencia penal, era condenado, y yo me iba con eso a hacerle una demanda de mención por daños y perjuicios. Estos señores, a Dios gracias, con este nuevo Código Procesal Penal ha cambiado. Entonces, las acciones reparatorias, las acciones del proceso penal son por ser registradas. ¿Por qué? Las acciones por el agraviado, por quien resulte perjudicado por el delito. Es decir, por quien según la ley esté legitimado para reclamar la reparación, en su caso los daños y perjuicios producidos por el delito. Entonces, ¿quién está, por ejemplo, en el caso que hemos visto, si la muerto, el agraviado, ¿quién lo va a representar como agraviado? Sus familiares, en el orden sucesorio, en la autorización del artículo 816 del Código Civil, ¿no? Igual tenemos el caso de las ONG, ¿no es cierto? Porque también se hace unos procesos como agraviados. Los requisitos para constituirse de actor civil están en el artículo 100 del nuevo Código Procesal Penal. La solicitud de constitución del actor civil debe presentarse por escrito ante el juez de investigación preparatoria. Acá no es un pedido oral, es por escrito, por así lo establece el código. ¿Entienden? Esta solicitud debe contener las constataciones de inadmisibilidad. ¿Qué cosa debe contener esta solicitud? La general de ley, la persona física y la nominación de la persona jurídica con la general de ley solventante. La general de ley, señores, ustedes saben, son todos los datos identificatorios, ¿no? La persona natural con la persona jurídica y también los datos de la persona general de ley, su representante legal. También indicación del nombre del imputado y cuando sea necesario el tercero civilmente responsable, que por ejemplo ocurre en los casos de accidente de tránsito, ¿no? En los cuales con un taxi que atropella a una persona en estado de debilidad del chofer, entonces ahí responderá como tercero civilmente responsable el dueño del taxi, ¿no? Por parte del chofer. También el relato, tiene que haber un relato circunstanciado del delito en su agravio, o sea, un relato y exposición de las razones que justifican su pretensión. El relato tiene que ser detallado, tiene que exponerse todas las razones que van a justificar su pretensión, y ahí es donde tiene que fundamentar cuál es el daño emergente, el lucro cesante, el daño moral y psicológico, y todo lo que está en el artículo 1969 al 1981 del Código Civil, la responsabilidad extracontractual. Tiene que estar detallado, tiene que acompañarse, de ser posible, no, un informe contable cuando es un delito en gran magnitud, ¿no es cierto? Para que pueda justificar, o sea, tiene que justificar, porque no puede decir que pido 1 millón de soles, pido 2 millones de soles, ¿y por qué? Y podrá pagarlo también, será el daño, no será excesivo esa suma de dinero. Eso sucedió en la época, por ejemplo, en la época cuando se cometió la corrupción del gobierno de Fujimori, el padre, ¿no? Alberto Fujimori, como los requisitos para constituirse en parte civil en ese momento eran mínimos, como les he dicho, ellos, procuradores pedían sumas astronómicas, ¿no? Con el fin de dar bien ante la opinión pública. Y los jueces, algunos jueces daban esa suma como reparación civil, que era impagable, ¿no? Así traje toda la vida, la persona esta no la va a poder pagar. Entonces la reparación civil debe ser justa y razonable de acuerdo al daño cometido. Y casualmente este punto C establece claramente que debe detallarse todo lo que ha sucedido, que se consigue cronológicamente, y debe ponerse las razones que justifican su pretensión. El señor está en estado de ebriedad, me chocó mi carro, ¿cuánto costó reparar? Costó reparar tanto, daño emergente. Yo me tuve que atender a la clínica, ¿cuánto gasté? Gasté tanto, ¿no es cierto? Dejé de trabajar tantos días, lucro cesante, el daño moral y psicológico que me causó, me quedó una marca en la cara, etcétera, ¿no es cierto? Y quedado lesionado, no puedo caminar bien, cojeo. Entonces todo eso se va a tener que detallar ahí, y al final va a haber una audiencia en la cual es ¿cómo se llama? La persona que está pidiendo constituirse en actor civil va a sustentar su posición y va a correr traslado a demás sujetos procesales, los cuales pueden decir que está bien, allanarse, sino la pretensión, o pueden observarla, pueden no estar de acuerdo. Luego el juez, tomando en consideración, hay una réplica, una dúplica, por supuesto, toma la decisión que mejor corresponda, inclusive puede ser denegar en ese momento, declarar inadmisible y darle un plazo prudencial para que pueda justificar los votos que está pidiendo. ¿Entiendes? Porque tiene que estar legalmente justificado. Si no es así,
Bueno, el daño moral y psicológico no es cuantificable, pero sí se puede detallar en qué consiste ese daño moral y psicológico, porque estamos viendo la cantidad que estamos expresando en cifras, ¿no es cierto? Entonces, estos son los, y finalmente de la autoridad documental, casualmente que acredita todo su derecho, ¿no? Vamos al artículo 98 del Código, ¿entiendes? Entonces, con eso terminamos, señores, lo que son los sujetos procesales. Hasta ahí quisiera saber si es que vamos a entrar a una diapositiva, si hay alguna pregunta sobre lo que hemos hecho, no solamente hoy día, sino la clase pasada, sino para pasar a la siguiente diapositiva. Señor Carlos, Sí, dígame. buenas noches, le saluda Miguel Sánchez. ¿Cómo está, señor Miguel Sánchez? Muy buenas noches. A los horas, dígame. Usted habló en el artículo 95 sobre el agraviado cuando no es capaz a nombrar a una persona de su entera confianza. Pero ¿cómo podríamos deducir eso? O sea, si no es capaz, supone que tiene que tener un tutor, un apoderado. ¿A eso se refiere? Un jurado procesal, un jurado procesal. Jurado procesal. Tutor es cuando es un menor de edad que está normal, ¿no? O sea, pero cuando es un incapaz se llama jurado procesal. Claro, ahora, ¿qué pasa si no está ese otro jurado procesal? Se puede ser su padre, su madre, que si es un niño dado que no ha sido objeto de un robo y tenemos que tomar su declaración, entonces lo tomaríamos, puede ser su padre, su madre, no necesariamente el jurado procesal, porque puede ser un familiar directo, ¿me entiendes? Que puede estar presente en la diligencia, ¿no? En todo caso hay un vacío ahí porque el código refiere de su confianza. No sería Claro, así. el jurado procesal es de su confianza, se supone que ha sido ya nombrado, incluso en mandato judicial, y en el caso de los familiares directos son de confianza de él. Ahora, podría darse el caso que si no están los padres, es un niño abandonado, la persona que está a cargo del sitio donde él está viviendo, recluido, ¿no? O sea, donde está alojado. Entonces, tiene que ser una persona de confianza de él, porque así nos parece el código, ¿me entiendes? Entonces, tenemos que conversar con esa persona, por supuesto, tomar la declaración y saber que en realidad es una persona de confianza, ¿no? ¿Entiendes? Que en realidad va a apoyar en la diligencia, ¿no? Y casualmente eso también va a darle más confianza al incapaz, ¿no? Para poder declarar, porque va a haber esa persona que está a su costado y que le va a decir, bueno, di toda la verdad y se va a sentir confiado en ese aspecto, ¿no? Y seguro. Por eso es importante que esta persona, me parece que por eso es que la norma se ha hecho así, ¿no? Para que haya una persona de confianza, como digo, puede ser un familiar directo, puede ser un amigo, puede ser una amiga, puede ser una persona que está jurado procesal, no que se ya nombrado y que por de hecho pues, que tiene que tener confianza con una persona incapaz, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Entendido, doctor, gracias. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? ¿Una pregunta más, por favor? Se ve la pantalla, ¿no? ¿Se ve la pantalla? Sí. Ya, gracias, muy amable. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, pasamos a lo que es un tema que es muy confrontacional, creo que saca chispa, ¿no? Esto ahorita, yo creo que va a ser objeto de discusiones en el Congreso, que he visto que la doctora Ley de Chaí, ¿no? Que es una destacada fiscal, tema penal, ¿no? Ha sido fiscal de la Nación, y una defensora de este código, que es ahí, bueno, tengo que haber varias discusiones con ella en cuanto a este tema, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, el tema es la problemática entre el Ministerio Público y la Policía Nacional en la investigación del delito en el nuevo Código Procesal Penal. Un segundito, por favor. Ahí casi, ¿no? Sí, ¿cuál es el diagnóstico que hemos hecho en la Policía Nacional de esto? ¿No? Que en realidad hay una crisis en la seguridad ciudadana por la inadecuada regulación del nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Peruano. Esta crisis de seguridad ciudadana, por favor, apagar el micro. No te he entendido. Yo estaba estudiando todo el lado. No. Ya, pues, no. ¿Por qué te comportas así? Luis Bolaños, apaga tu audio. Por favor, apaguen su audio. Hay una conversación ahí muy privada, creo.
Bueno, señores, el diagnóstico que se ha hecho para ver esta problemática, vuelvo a repetir, en realidad es la crisis en la seguridad ciudadana con la inadecuada regulación del nuevo Código Procesal Penal peruano. Más que nada en la etapa de investigación preparatoria es la que me quiero referir. ¿No? En la etapa intermedia, que es una etapa que en realidad es nueva en el proceso penal, que en realidad es muy positiva, en la cual el juez de investigación preparatoria tiene la oportunidad de hacer un control de la acusación y un control del sobrecimiento, ¿no? Y prácticamente ordena todos los elementos probatorios, los admite, o simplemente no los admite, los medios probatorios que van a hacer llevados a cabo el juzgamiento, o sea, le facilita las cosas al juez de juzgamiento, y es una gran cosa, ¿no? Pero el problema que nosotros vemos es a nivel de la limitación preparatoria, específicamente en diligencias preliminares. Entonces vemos acá la necesidad de modificar este Código Procesal Penal, ¿para qué? Para mejorar la seguridad ciudadana y poder prevenir, investigar y combatir la delincuencia en general. O sea, no solamente el problema es el problema de la investigación, también la facultad de prevención, que está siendo lamentablemente gravemente afectada por este nuevo Código Procesal Penal, especialmente por algunos fiscales jóvenes, ¿no? Que de repente interpretan el código de su manera, no por los activos, por los activos sí. Muchos fiscales trabajan de la mano con la Policía Nacional, especialmente lo que se refiere a la IRINCRI, ¿no? La DIVIAN, ¿no? Pero en otras unidades no hay problemas en este aspecto, ¿me entienden? En realidad, todos debemos trabajar juntos, debemos ser un dúo, ¿no? Que combate el delito de la mejor manera, el fiscal conduciendo jurídicamente y el fiscal investigando el delito, eso es lo que se quiere. El objetivo es el mismo, para poder proporcionarle pues todos los elementos de prueba necesarios para que pueda al final tomar la mejor decisión, ¿no? Y no hay impunidad. Entonces, la vez pasada hemos visto ya, vamos a repetir brevemente esto. El artículo 166 de la Constitución del Estado, en su último párrafo, señala que la policía previene, investiga y combate la delincuencia. O sea, no puede haber dos instituciones que a nivel constitucional tienen esta facultad de investigar delitos. Es la policía la que tiene la facultad de prevenir, que es la única en investigar los delitos. ¿Entienden? Y combatir la delincuencia como consecuencia de ello, ¿no es cierto? Entonces, no hay otra institución del Estado. El Ministerio Público no lo otorga en la Constitución esta facultad de investigar los delitos, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. He visto, señores, inclusive colegas abogados que son docentes, inclusive de la Academia de Magistratura, que eso tiene que investigar, es lo mismo que conducir. Y eso está mal. O sea, hay un docente que casualmente discutíamos ese punto que enseña en la escuela por ahora, no voy a decir el nombre, ¿no? Sabe, economía bastante el tema, pero ya no se entendió cuando le explicamos esto, porque él tenía un concepto equivocado y cómo es posible que así enseñara en la academia. Pero bueno, él me decía que él se basaba en copias, aportes que le había hecho, digamos, el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación y ahora la Escuela de Capacitación y no sé qué tanto. Pero en realidad una cosa es investigar, o sea, hacer la investigación, otra cosa es conducir esa investigación. Un general, por ejemplo, conduce una unidad, un coronel conduce una dependencia policial, pero son los jefes de equipo los que hacen la investigación. También es un error considerar que solamente el fiscal va a trabajar con el instructor. El instructor es la persona que va a firmar el documento, pero es todo un equipo. Y además, el instructor muchas veces depende de un jefe. ¿Y qué pasa cuando el fiscal dice una cosa y llega el jefe y dice, no, pero el fiscal te ha dicho eso, pero está equivocado, eso no es así? O no lo entiende. Entonces ahí viene un problema, ¿no? Tenemos tiempo, porque a veces el mayor, el comandante dice, no voy a hablar con el fiscal, o voy a hablar con el fiscal, su jefe, el fiscal superior decano, qué cosa es lo que está pasando acá, que eso no es así. Entonces, señores, entonces ahí lo que se ha considerado es el instructor, y eso es ahí un pequeño error que debe corregirse, ¿me entiendes? Vamos a la siguiente diapositiva. El Ministerio Público le corresponde conducir desde su inicio la invitación de delito. Esta conducción, si bien es cierto, la Constitución Política no lo dice, pero el artículo 4 del título primero establece que esta conducción en control es jurídico. Y no puede ser otra manera, señores, porque el fiscal es abogado, es un abogado. Y puede ser un excelente abogado. Tengo amigos y amigas fiscales de información, tanto de plegado, de maestría, doctorado, que son excelentes penalistas, excelentes abogados. Pero de ahí no pasa. O sea, es un abogado que no desconoce, que no conoce la operatura policial, no conoce los procedimientos para, por ejemplo, efectuar una adecuada captura de una persona, detención de una persona, para hacer una adecuada vigilancia y seguimiento, que son parte de la diligencia, que son parte de los actos de investigación que se tienen que hacer para capturar, por ejemplo, cómo se captura a imagen humana.
Entonces, un fiscal hubiese estado a nivel de Benedicto Jiménez Vaca, el coronel Benedicto Jiménez Vaca, o el coronel Miyashiro, ¿no? Para poder investigar ese delito. No, señores, entonces no, creo que zapatear tus zapatos y cada uno debe estar en lo que constitucionalmente le corresponde. Al Ministerio Público le corresponde conducir, no le corresponde investigar, no le corresponde hacer pesquisa. Entonces ahí el Código Procesal Penal, por eso nosotros estamos pidiendo que se modifiquen diversos artículos de esta norma, porque en realidad crea el problema, crea la figura del fiscal policía, que es el fiscal que investiga por sí solo, crea la facultad de pesquisas. ¿Entienden? Yo jamás he visto un fiscal que está haciendo un registro, un cuadro por cuadro, el peine, ¿no? Que está haciendo, está recogiendo indicios y evidencias que corresponden a los peritos, o al pesquisa. El pesquisa se le coge indicios y evidencias cuando no está el perito criminalístico. Para eso están preparados adecuadamente para cada inspección técnica policial. Y un error bastante grande, señores, de este Código Procesal Penal. Yo se lo he dicho a los fiscales supremos cuando es que han desaparecido el interrogatorio policial, ya no existe. Y el interrogatorio policial es fundamental. El interrogatorio policial es el interrogatorio que hace el policía antes de la declaración, que lo hace en una sala tipo cámara GS, no sé, en la cual tanto el fiscal como el abogado pueden ver de afuera lo que está sucediendo, pero no deben intervenir. Así es en otros países. Y es ahí casualmente donde una vez que ya termina el interrogatorio se pasa a la declaración. Entonces acá ya no se tiene en cuenta ese interrogatorio policial, ¿no? Como se tiene en cuenta en otros países. Yo he visto, ¿no? Y como una crítica constructiva, que a nivel de juzgamiento, lamentablemente los interrogatorios son muy formalistas, ¿no? Objeción, pregunta compleja. Objeción, pregunta repetitiva. Objeción. Los abogados, jueces hábiles que conocen este código, se la pasan de objeción a objeción, por el final es que su patrocinado no responda. O por lo menos gana tiempo para que el patrocinado piense. De repente la objeción, saben que, objeción, pregunta impertinente, pero ya le están dando los patrocinados, ya está pensando qué cosa va a contestar. Entonces, ¿hasta qué punto un interrogatorio es útil a nivel de juzgamiento? Entonces, es otro problema. A veces hay un adagio policial que dice lo que no se descubre a nivel policial, luego ya no se descubre. Entonces, muchas veces depende de la habilidad del juez. Hay jueces sí que manejan esto de la mejor manera, ¿no? Pero bueno, hay otros jueces que no. Y que hay abogados pues, que estudios jurídicos grandes que tratan de ¿cómo se llama? Entorpecer este interrogatorio, ¿no? Señores, mediante el decreto legislativo 957 del 29 de julio se promulgó el Código Procesal Penal, que también es un sistema consultivo garantista de adversario oral, ¿no? Sustitución del Código Procesal Penal de 1940 de carácter inquisitivo, ¿no es cierto? En el cual el juez investigaba y también sentenciaba. Este Código Procesal Penal establece cambios en los roles y competencias de los operadores de justicia, ¿no? El Ministerio Público conduce jurídicamente la investigación de delitos que realiza la PNP. También investiga por sí mismo, ahí viene el problema, y promueve la acción penal, ahí sí no hay ningún problema. Realiza las imputaciones al Poder Judicial. La Policía Nacional del Perú, señores, a partir del Código Procesal Penal, ya no tiene autonomía para investigar los delitos. Ha desaparecido la etapa policial que sí estaba establecida en el Código Procesal Penal de 1940 y es limitada solamente a realizar actos de investigación urgentes y imprescindibles. Y solo que se hacen generalmente en el caso de delito flagrante, en la escena del delito, y solo a realizar los actos de investigación que disponga el fiscal. Entonces, señores, prácticamente lo que hace, el trabajo que hace ahorita la policía es lo que antes decía, antes nosotros éramos, para los muy jóvenes que están escuchando, los abogados jóvenes, teníamos tres instituciones policiales, la Guardia Civil, la Policía de Investigaciones y la Guardia Republicana. La Guardia Civil hacía la función de prevención y la Policía de Investigaciones investigaba los delitos. Entonces, al hacer solamente los actos de investigación urgentes y imprescindibles, solamente nos están limitando a hacer lo que antes decía la Guardia Civil, que decir los actos urgentes y imprescindibles de hacer el delito, y luego ponía todo a disposición de la Policía de Investigaciones. ¿Y dónde queda la investigación que hace la policía en las diligencias preliminares, las indagaciones que hace cuando el fiscal le remite la carpeta fiscal con la disposición de inicio de diligencias preliminares? Si solamente de acuerdo al código establece actos urgentes y no pasados o imprescindibles. Hay un problema, ¿no es cierto? Es un vacío legal. Y por eso nosotros pensamos que la diligencia preliminar tiene una finalidad inmediata, la que ya está establecida en código, y una finalidad inmediata. Ahora, el problema es que solamente realiza acto de invitación que disponga el fiscal, entonces nos ponga el secretario del fiscal. O sea, el policía ya perdió esa capacidad de decidir, de pensar, señor, no puede ser. Entonces, el jefe de equipo operativo, el mayor, el comandante, está prácticamente con comillas pintado. Porque es el fiscal el que
le está disponiendo que esta investigación debe hacerse. Y muchas veces esta investigación no son los más adecuados. Ahí tenemos, señores, la verdad que uno de los problemas más graves que tenemos ahorita, en los cuales este sistema no ha tenido el éxito que se esperaba, es el caso de Lavallato, ¿no? En los cuales solamente los fiscales están esperando los comprobantes eficaces. Y lo peor es, señores, que una persona se quiera someter a comprobar eficaz y este delincuente, como estos delincuentes que son pues, de crimen organizado, que son directores, gerentes generales de grandes empresas, están frente a un fiscal que ellos se dan cuenta que no conoce nada, que no sabe nada. Entonces se pasean con el fiscal, se pasean con lo que no debe ocurrir con la policía. Si una investigación de este tipo, señores, primero investigaba. Luego recién ya tomar la declaración, cuando ya le sabía todo, cuando ya no sabía un 70, 80%, solamente faltaba un 20%. Tenemos el caso del Padrino, Rodríguez López, ¿no? Que fue casualmente desarticulado, también la captura de imagen humana, captura de grandes bandas que ha habido en las investigaciones que hacía la policía. Entonces, señores, la policía no puede limitar solamente a hacer esta investigación, porque acá se está creando un problema, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa? Si un policía le enseñan 5 años a investigar un delito, a prevenir un delito, pues un fiscal que ha sido un diplomado de 2 semanas, de un mes, ¿no? Puede saber más que un policía que también tiene su experticia en esos casos. Hay un problema, señores, no es así. No es así, lamentablemente creo que cada uno tiene que cumplir el rol que le corresponde y trabaja de la mano, de manera conjunta. Yo no digo que el Ministerio Público se quede de lado, no, sino que él esté conduciendo jurídicamente, sea el respaldo que tiene la policía, trabaje de la mano con la policía en la investigación del delito. Y el Poder Judicial, bueno, resuelve sobre lo que se debate en audiencia, en juzgamiento, pero en igualdad con el fiscal. ¿Entienden? Y a veces, en muchos casos, hay un claro desequilibrio con la defensa, una versatilidad cuestionable. Hemos visto, señores, y sobre todo vemos en ese canal Justicia TV, especialmente en los casos en los cuales estén involucrados algunos líderes políticos, como no voy a decir nombre, ¿no? Pero un magistrado, cuando el fiscal hace uso de su exposición, un pedido de prisión preventiva, toma nota, está atento a todo lo que dice el fiscal, pero cuando hace uso de la palabra abogado defensor, que es un reconocido penalista o una reconocida penalista, y lo escucha, ¿no? Y no toma nota de nada, ¿no? A veces está mirando un celular, o está... Entonces, que los que somos bien observadores nos damos cuenta de eso. Y al final la declaración, o sea, al final la resolución que emite el juez, solamente se basa en lo que ha dicho el fiscal. Qué raro, un abogado defensor que no tenga razón en nada, que su fundamento no sirve de nada. Pues no estamos, señores. Entonces, el juez, que es un juez de limitación de que es un juez de garantía, pierde este papel preponderante principal que tiene. Entonces se está revirtiendo poco a poco, porque no puede ser esto y no puede haber, ¿no? Que el fiscal esté de acuerdo con el juez, o el juez con el fiscal. Eso tiene que haber igualdad procesal. El juez tiene que ser un magistrado, pues, que casualmente defienda las garantías constitucionales, ¿no? de todos los imputados y resuelva de acuerdo a la ley. Si tiene que establecer una medida limitativa de derechos, que lo haga, pues, con resolución judicial debidamente motivada. ¿Entienden? No porque el fiscal se lo está pidiendo, porque hay una cuestión mediática, ¿no? Debe ser tratar de ser imparcial. Se puede decir que en Perú en realidad no se da una reforma procesal penal de manera adecuada, porque no se prepararon las condiciones de participación para ejecutar con debido consenso. Acordemos que en el año 1991 salió un código procesal penal que entró en vigencia algunos artículos, y la mayoría de ellos no entró en vigencia, y bueno, durante varios años se siguió trabajando con el Código Procesal Penal 40 hasta llegar al año 2004, en el cual, como lo voy a repetir, la policía ni siquiera sabía que había una comisión que está haciendo este Código Procesal Penal, y nos enteramos faltando 2 semanas, más o menos el 10-12 de julio, y esto salió el 29 de julio de 2004. Entonces, se ha impuesto para nosotros un nuevo Código Procesal Penal formulado por parte de la Secretaría de Justicia, y no por todos, siendo excluida la Policía Nacional, ¿no? Ha habido también, como lo voy a repetir, hasta una discriminación por parte de algunos juristas, unos abogados, jueces, fiscales en esa época, de acuerdo contra los policías, ¿no? Porque yo me acuerdo que una vez estábamos discutiendo este Código Procesal Penal cuando ya se había despedido, y un magistrado me decía, no, pero esto sí código ha sido hecho por el ente jurista, magistrado, que puede traer, y ustedes, bueno,
son simples abogados, que esto, que lo otro, yo quedé mirando, dije, pero usted, ¿quién es? Dije, no, usted también es vocal, juez, pero ¿qué grado académico tiene? Tenía maestría, digo, eso doctor de Derecho. Entonces, acá hay varios policías que también son doctores de Derecho. Entonces, estamos haciendo una horizontalidad que debemos discutir este tema, pendiente de la sociedad, y toda obra humana es perfectible. Yo no puedo decir que este código es, no digo que sean malos, porque tiene muchos aspectos positivos, pero también como obra humana es perfectible. Bueno, el primer antecedente de esta mal llamada reforma procesal penal para nosotros fue el código 91, que fue modificado por este código del año 2004. Salió otro código. El plan de implementación del código procesal penal determinó como uno de los objetivos, y hasta ahorita asiste en el plan de implementación, que lo pueden leer ustedes en la página web, ¿no? del Ministerio de Justicia, determinó como uno de los objetivos de la reforma del trabajo en equipo, binomio policía fiscal. Eso se trata de binomio policía fiscal, el trabajo en equipo, el trabajo consensuado. El fiscal definiendo primero la estrategia jurídica, cuál es su autoridad de caso, y la policía definiendo la estrategia operativa, para hacer que pagar al fiscal todas las herramientas, todos los elementos de comisión que necesita. Estamos para colaborar, señores, no para poder estar unidos. Y esto es propio del modelo acusatorio, que Estado no se da. ¿Dónde dice doctrinariamente qué modelo acusatorio, qué libro de doctrina dice que el fiscal debe investigar por sí solo, que debe prescindir la policía, que la Policía Nacional debe desaparecer, ¿no? Con la Policía de Investigaciones? No lo dice, señores. Los informes de evaluación de la reforma procesal penal en 2011 y otros determinan, y hasta ahorita, como objetivo pendiente, la coordinación entre la Policía Nacional y el Ministerio Público. Porque es que aparte del presupuesto, la parte fiscal, hasta ahorita, el Código Penal, el procesal penal no entra en vigencia totalmente misma. Por ese problema que falta esa coordinación entre la Policía Nacional y el Ministerio Público. Un enfrentamiento que no debe existir, señores. Debemos trabajar de la mano. El informe de evaluación de diseño y ejecución presupuestaria de la reforma procesal del MEF indica, pues ya, incluso el Ministerio de Economía y Finanzas, indica que no se ha conseguido superar esta falta de coordinación. Hasta el momento no se ha conseguido superar. Esto se hace el año pasado, que sí, en ese sentido, el informe que hacen anualmente. El nuevo Código Procesal Penal Civil contiene artículos que le facultan al Ministerio Público a investigar por sí solo, o disponer que la Policía Nacional solo actúe en determinados actos de investigación. Entonces, señores, al disponer que el Ministerio Público investigue por sí solo, crea la figura del fiscal policía, que no es otra que la figura del fiscal policía, ¿no? Contraviniendo así el sistema acusatorio garantista y contraviniendo también la Constitución Política del Estado. El sistema acusatorio garantista señala que debe existir un fiscal policía. ¿Qué pasa cuando el fiscal no llama a la policía? Investiga todo en sede fiscal. Ahí viene el problema. O sea, lamentablemente esa investigación en algunas oportunidades puede tener resultados positivos, pero en la gran mayoría de casos no lo va a tener. Entonces es necesario, por ello, que existe este binomio fiscal, policía o policía fiscal, como ustedes quieran llamarlo. Entonces, esta figura inconstitucional en el criterio de fiscal policía debe de ser dejado de lado. No puede haber instituciones del Estado que hagan lo mismo, ¿entiendes? Contravienen esto el sistema acusatorio garantista. No existe una adecuada precisión y delimitación de roles en la investigación del delito. Entre la Policía Nacional y el Ministerio Público. No existe, ¿sí? Porque los roles no están limitados. Dice, puede el Ministerio Público realizar por sí la diligencia penal, se puede comenzar a sacar a la policía. Total, al final, ¿quién lo hace? Es el Ministerio Público que establece la estrategia de investigación de delitos, inclusive la denuncia que se hace en sede fiscal, en la que se tiene que intervenir en el delito sin tener conocimiento de procedimientos y técnicas de investigación. No está hablando del tipo de protocolo, el protocolo es lo inicial. Podemos hacer protocolos de actuación conjunta, pero el procedimiento operativo no cabe en eso. O sea, nosotros en la Policía Nacional hemos hecho un manual de proyectos operativos que lo hemos remitido al Ministerio Público para aprobación, que tiene más de 300 páginas. De cada delito tiene su manual de proyectos operativos, tiene sus procedimientos operativos policiales, tal como existía en el manual de la Policía de Investigaciones. Y hasta ahorita esto no se ve. Lo que se han hecho como contrapartida de los protocolos de actuación conjunta, que está bien, porque precisa límites, pero no es lo suficiente. Es demasiado genérico. ¿Entiendes? Entonces, el Código Procesal Penal también genera un problema: duplicidad en la emisión de peritajes criminalísticos. Permite decir la duplicidad en las funciones criminalísticas.
¿no? Porque, ¿qué pasa? Lo hace la Dirección de Criminalística y también es una pericia oficial del Instituto de Medicina Legal. Y hemos visto, por ejemplo, el caso de un mayor de la Fuerza Aérea que se suicidó en Las Palmas. Este mayor, señor de la Fuerza Aérea, se había suicidado, se había matado porque tenía problemas, creo, con su pareja o su esposa, no sé, un problema de depresión. Entonces, la pericia que hacen los peritos de la Oficina Criminalística de la GRINCRI, la erupción atómica, ¿no? Que es muy superior y es mucho más confiable que la antigua prueba de parafina, ¿no? Que se hacía, ¿no? Esta prueba, señores, salió positiva. Él había hecho uso de su arma. Pero ¿qué pasa? Ya cuando ya se había hecho la prueba, se había agotado la muestra que tenía en la mano, el Instituto de Medicina Legal hace también otro peritaje de la erupción atómica. Y por supuesto que salió negativo. Creo que salió uno más salió, creo, de los elementos. Como decir, son 3 elementos que tienen que haber para que sea positivo la prueba. Y eso creó falsas expectativas en los familiares del suicida, ¿no? Que pensaban que era un homicidio, que estaban ocultando la verdad, que esto no podía ser. Trajeron pruebas al magistrado, porque el magistrado tenía ante sí 2 pericias oficiales. Lo normal es que haya una pericia oficial y un peritaje de parte, ¿no? Pero en este caso había 2 pericias oficiales. Igual ocurrió cuando hubo una época del ministro Alba Castro, en una manifestación murió una persona también. La policía hizo una pericia y determinó que era un arma de perdigones, y el Instituto de Medicina Legal hizo otra pericia, no, decía que era arma de balas. Entonces no puede ser, no puede haber unas pericias oficiales. Esto también afecta a los recursos públicos. ¿Por qué? Porque hay un doble presupuesto. Hay una situación de un doble presupuesto para un mismo servicio. No puede ser, señores. A veces también hay problemas en la acción del delito. Llega la policía, llega el fiscal quiere que participen en la acción del delito a perito de medicina legal. Y que debe participar, por supuesto, en homicidios, el médico, ¿no es cierto? Que tiene que entrar, pero ¿qué pasa? ¿No? Llega el perito biólogo de la policía, no, que ya está el perito biólogo del Instituto Policial, se producen enfrentamientos que no deben existir. Que no debe haber, señores. Y esto ya en Chile hay una contrarreforma. En Chile ya prácticamente todo lo que es el Instituto de Medicina Legal chileno ha pasado a la Dirección de Criminalística. Ahorita la Policía de Investigación de Chile tiene 17 laboratorios tipo A en todo Chile. Y eso le permite trabajar de manera adecuada. Por favor, ¿hasta qué punto si el fiscal conduce la investigación? ¿Hasta qué punto está bien de que el perito que hace los informes periciales dependa de él, ¿no? Porque el Instituto de Medicina Legal depende del Ministerio Público. Bueno, finalmente esto promueve conflicto, como hemos explicado, por doble resultado oficial. El Código Procesal Penal, también en su función constitucional de prevención del delito, despace su boleta a la Policía Nacional. ¿Entienden? Por ejemplo, en el artículo 205 de control de identidad y los controles policiales de delitos graves. ¿Por qué? Porque obliga a la Policía Nacional en estos objetivos de prevención, que es un objetivo que la Policía Nacional debe hacer diariamente y de manera permanente a dar cuenta de todos los operativos que realizan su función de prevención. Y como es el fiscal quiere estar presente en todo, le dice, no, señor, mañana no, usted no va a su objetivo esta semana, porque esta semana estoy de turno, esta semana tengo un juzgamiento, tengo, ¿cómo se llama?, una etapa intermedia. Entonces la policía está amarrada, ¿no? ¿Qué hace la policía? Entonces ahí viene un problema, o en Fiscalía de Prevención del Delito, que son escasas, ¿no? Que no tienen el suficiente número de fiscales para hacer los operativos, por ejemplo, en ciudades grandes como Lima, Trujillo, Arequipa, etc., ¿no es cierto? Entonces, esto prácticamente obliga, porque si interpretaron fiscales a pedir autorización al fiscal para realizar operativos de prevención. Y esto, de hecho, fue el límite accionado oportuno, y como iniciativa y sorpresa que debe hacer el efectivo policial, favoreciendo de esta manera accionar delincuencial. ¿Y qué pasa si no da cuenta fiscal o no le comunica? El policía denunció penalmente y también Inspectoría General, faltó poner. Y lamentablemente es sancionado y le dan un proceso penal, va a tener que defenderse. Un proceso penal que dura 6, 7 años, 8 años. Señores, el Código Procesal Penal prohíbe a la policía calificar los delitos, aún de manera preliminar. Porque los delitos policiales donde se está aplicando se están perdiendo las estadísticas criminales y los antecedentes policiales con grave riesgo para la lucha contra la delincuencia común y el crimen organizado. Señores, acá hay una contradicción. ¿Por qué? Porque cuando la Policía Nacional detiene a una persona, le entrega su notificación, aparte de hacerle conocer sus derechos, le entrega su notificación de detención, y ahí se dice por qué delito ha sido detenido. Y estoy calificando por qué delito ha sido intervenido. Pero sin embargo, al final, en el informe policial no se puede poner, no se puede calificar los delitos. Señores, esto es inconstitucional. Porque si la Policía Nacional
investiga los delitos, toda investigación, y sabemos lo que hemos hecho tesis de maestría, doctorado, tesinas también, toda investigación, es un proceso metodológico que combina con una conclusión. Ahora, señores, ¿cuál es el temor que la policía concluya si la conclusión es vinculante? Es tan orientadora como lo es también el informe pericial, que sea en conclusión. La diferencia está que el informe policial lo hará el pesquisa y el informe pericial lo hace el perito. Entonces esto no es vinculante, no obliga, pues sí lo ayuda al Ministerio Público a que tome la mejor decisión y no se quede solamente el análisis. Y eso también, de otra manera, también evita la corrupción, también que podría haber en algunos elementos del Ministerio Público y evita la impunidad. ¿Por qué? Porque cuando se hace un atestado policial actualmente en la cual se podría Juan Pérez, el presunto autor del delito con patrimonio, robo agravado, tal como se detalla en el presente documento, fijaros, pensar 2 meses antes de darle libertad o antes de no formalizar la investigación preparatoria. Hoy en día no, como el que hay análisis, ahí viene el problema, ¿no? Entonces, señores, ¿por qué? Yo he leído en el libro del doctor César San Martín que decía que el proceso penal se había policializado, que por eso es que la Policía Nacional no debe tipificar ni debe concluir. Eso no es así, señores. Él dice, ¿por qué? Porque decía que el atestado policial que salía, por ejemplo, de la división de homicidios, de robo de Erinqui, el fiscal cuando denunciaba los delitos, copiaba ese atestado policial. El juez cuando había instrucción también copiaba ese atestado policial y ese atestado policial era copiado hasta la sentencia. Señores, no es que copiara, sino que el atestado estaba bien fundamentado y bueno, tomaba parte de lo que decía ese atestado y lo hacía propio. Entonces, y aún así, en el supuesto que hubiese estado copiado, eso es culpa de la policía, no sé, eso sería culpa del fiscal o el juez que no quiere trabajar. Entonces, yo pienso, nosotros estamos proponiendo una modificatoria que la Policía Nacional pueda concluir. Entonces aceptaron que se pongan recomendaciones, pero han puesto las recomendaciones como anexo, algo totalmente insólito, ¿no? La recomendación de ser parte del informe policial, que actualmente solamente tiene 3 partes: el antecedente que motivaron la intervención, medidas efectuadas y análisis de los hechos, no tiene más. Entonces, esto está afectando de una u otra manera las estadísticas criminales, los antecedentes policiales. ¿Por qué? Porque al no haber conclusiones, no podemos saber el número de personas que están, por ejemplo, ¿cómo se llama?, investigadas por delito de robo agravado, ¿no? Pues todo que hay análisis, o por extorsión, o por sicariato. Viene el problema. Los antecedentes policiales, ¿por qué? Porque antes, ¿cómo se hacían los antecedentes policiales? La dirección de, por ejemplo, de investigación criminal, de todos los atestados policiales que hacían, emitía, ¿no?, un resumen de ello, los atestados policiales y las fichas de capilares y la foto a la división de investigación policial donde se hacían los antecedentes policiales, donde se ponía el número de atestado, la fecha y por qué motivo se había hecho, ¿no es cierto? Y la impresión de capilar de la persona que está haciendo, ya había pasado a nivel fiscal. Hoy día no se puede hacer eso porque es un informe, no se hace. Lo que está haciendo la división de investigación policial es simplemente los detenidos que ya están en carceleta, que van a pasar con prisión, no, en comandante de detención, prisión preventiva. Entonces, a ellos recién la policía va y les toma sus fotos, les de cantidades, todo, y por tanto hay un vacío legal que en realidad afecta a la seguridad ciudadana, afecta al trabajo de la policía, pues no sabemos qué personas que están en libertad, en realidad se les han formulado 3 o 4 informes, y esto ha sucedido bastante en las escuelas de formación, en los cuales se han encontrado alumnos que han sido intervenidos robando. Entonces, cuando ya se ha investigado, se ha hecho un trabajo más profundo y se ha visto que este más elementos que había ingresado a la Policía Nacional tiene 5 o 6 informes policiales, casualmente por hurto. ¿Y qué pasaba? Como nunca pasó detenido, como siempre le dio libertad, no tiene antecedentes policiales. Entonces, la presentó su antecedentes policiales negativos. Entonces, esto sí debe ser perjudicial. Esto no debe ser, yo pienso que debe concluir la policía, eso no afecta, no es vinculante, siempre es una orientación para el fiscal y también para que después lo tenga, lo puede tomar en cuenta, como no lo puede tomar en cuenta, pero de hecho, de una u otra manera va a ayudar a la investigación, ¿no es cierto? El Código Procesal Penal, como se ha visto, no es una herramienta de paz en la lucha contra la criminalidad organizada. En caso de naturaleza compleja, hemos visto cómo se fracasa en este tipo de investigaciones que duran demasiado. Hemos visto allanamientos que hacen después de 2 o 3 años, hemos visto diligencias que no se hacen en el momento. Una organización criminal, señores, que es una organización criminal de verdad,
actúa rápido, así como actúa rápido para cometer los delitos, también actúa rápido para borrar los vestigios y huellas del delito. Entonces, ¿qué pasa cuando todo demora? Cuando tenemos una persona con prisión preventiva entre 36 meses y lo tenemos 10 meses sin hacer ninguna diligencia, luego recién comenzamos a hacer diligencias. Ahí viene el problema, señores. ¿Qué hacemos cuando no profundizamos un caso y combinamos determinación anticipada, como ha sucedido varias veces, y es un delincuente integrante de una banda que se dedica, por ejemplo, al homicidio, a la extorsión, esto, y por una inadecuada evaluación de los hechos, ¿no? Porque no se ha determinado que así, porque no se investigó por profundidad, se piensa que ha sido intervenido por un hecho aislado, simplemente su proceso acaba con terminación anticipada. Entonces, esto es un problema en realidad para la Policía Nacional. El nuevo Código Procesal Penal, bueno, plantea que el Instituto Nacional Legal practique penal médico, ahorita hemos visto esto, generando conflicto de competencia con la PNP, en especial el acto fiscal y la existencia de algunos procesos penales de dos criterios judiciales, como hemos dicho. El Ministerio Público muchas veces excede en la aplicación de las salidas alternativas, entiendo que se lleva a cabo una adecuada investigación y proceso común, lo que favorece casualmente a partícipes integrantes de bandas o organizaciones delictivas y genera impunidad. Existe, sí, a veces una evidente seriedad procesal en algunos tipos judiciales, pero se sacrifica la eficacia por eficiencia, es decir, por cumplir con el procedimiento parecido de acuerdo al código, pero lo que le interesa a la sociedad en general es la eficacia, o sea, el resultado, que sea sentenciado a la persona que ha cometido un ilícito penal, que sea hallado a la persona que mató, que violó, que infrajó, que estafó, que se apropió ilícitamente de dinero, etc. Y no tanto financialmente es importante la eficiencia, pero deben darse ambas cosas en un proceso penal, eficacia y eficiencia. Si no se esto se estamos contradiciendo en realidad el sistema acusatorio garantista que establece que ambos deben darse. Existe contradicción en las funciones de fiscal, de investigador y acusador, ¿no? O sea, porque se está incurriendo un similar error que se acusaba al antiguo modelo, en que el juez investigaba y fallaba, ¿no es cierto? Pero ahora el juez investiga y acusa. Vemos, señores, en los procesos judiciales que inclusive el fiscal que estuvo en diligencias preliminares participa en la investigación preparatoria formalizada, que está bien, pero también participa también, acusa y participa en su requerimiento de acusación, participa en la etapa intermedia y va más allá, porque participa también en la etapa de juzgamiento. El mismo fiscal. Entonces, ¿hasta qué punto está bien esto? No estamos incurriendo en el mismo error del Código Procesal Penal del 40, ¿no? Pero con similar actor, no el juez, sino el fiscal. Entonces, esto debería revisarse, ¿no? Y además, con la cantidad de casos que se ven, por ejemplo, en Lima, va a ser imposible que un fiscal esté al mismo tiempo en diligencias preliminares a nivel policial, en todos los actos que se someten a fragancia y en las investigaciones que se hacen a nivel policial, y también esté al mismo tiempo en una etapa intermedia, en una etapa de juzgamiento. Tenía que tener un montón de fiscales en la fiscalía, ¿no? Entonces esto tiene que, de hecho, no realizarse, ¿no? El nuevo Código Procesal Penal también es demasiado garantista, se favorece demasiado, excesivamente el imputado a su abogado defensor, los cuales se le conceden demasiados derechos y garantías. Esto perjudica a la víctima, señores, la cual ni siquiera tiene derecho a que se le asigne un abogado defensor. Como ha visto, los sujetos procesales no tiene derecho, señores, con excepción del delito controlador sexual que se le asigna, pero en otros delitos no. El abogado de oficio es para el imputado. Y eso está mal. El abogado de oficio debe ser tanto para la víctima como para también el imputado, ¿no? Y la presencia de la víctima no es obligatoria cuando se deciden salidas alternativas a favor del imputado, como hemos visto. Debe ser obligatoria, señores. ¿Entienden? Yo me acuerdo, señores, como este caso que yo tuve en Trujillo, habían robado pues, la casa de la secretaria del presidente regional de Trujillo, un señor, no me acuerdo ahorita su tío, que ya falleció, que era una personaje importante, la secretaria era bastante conocida en Trujillo, y ahí apareció en su casa y en Campana, que casualmente estaba afuera viendo todo lo que pasa y avisando a los delincuentes, dando información, había sido intervenido por el escuadrón de emergencia y por las cámaras sabíamos que era de Campana, incluso cuando estaba conversando con los delincuentes antes de que ellos se vengan a la fuga, porque hicieron todo con bastante tranquilidad y no se dieron cuenta que había una cámara que lo estaba filmando. Cuando estaba en el vehículo, y estaba el fiscal inclusive en el vehículo policial, él declaró, porque dijeron, mira, hay un video, puede ser video de la verdad, si no te va a decir 20 años en la cárcel, voy a poner. Entonces él
El momento, señor, es que un delincuente está quebrado psicológicamente es el momento de su detención. Y ahí el señor habló todo. Todo, nos dio toda la información. Dónde tiene los delincuentes que habían robado con él, dónde habían llevado a lo robado, dónde había llevado incluso las armas con las cuales se había tenido que en otro inmueble. Nos dio toda la información en detalle. Digamos todo. Llegamos a la unidad policial, a San Andrés, ahí en Trujillo, lo que conocen el fiscal de Trujillo, y estaba el abogado defensor, el Ministerio de Justicia, y conversaban con ellos, qué cosa es lo que has dicho, me he dicho tal, no digas nada. Le tomaba su declaración y no quería decir absolutamente nada. Las tengo que cagar, por mi derecho constitucional. Eso fue lamentable, señores, porque, bueno, la verdad que nosotros tuvimos que actuar rápidamente, aprovechando que habían dos de las personas que habían delinquido, que ya no se ven su identidad, estaban requisitoriados, fuimos a los inmuebles, hicimos una vigilancia y cuando salimos intervenidos de ahí recién entramos al inmueble, ¿no? No se podía, mientras el fiscal tramitaba la orden de allanamiento, todo íbamos a perder tiempo, además, inclusive que encontramos droga dentro del inmueble, ¿no? Entonces, ese es el problema, que esto en Chile se ha corregido, en el cual se permite que si el imputado quiere declarar, después que se lee su derecho, se le hace ver que tiene derecho a un abogado defensor y él renuncia a ese abogado defensor y voluntariamente declara, y esto es, como decían, televisado, medio audiovisual, ¿no? Que no ha sido sometido a ninguna presión para que lo haga, pero esto es válido, no sabemos si el fiscal está presente, ¿no? Y si llega su abogado defensor, se podrá incorporar en el estado que está. Esto está en el Código Procesal Penal chileno, pero en el Código Procesal Penal peruano no. Tiene que estar presente su abogado defensor. Si no está el abogado defensor, no vale todo lo que diga el imputado. Hasta el momento es así, ¿no? Ojalá que se corrija esto en el futuro. Sí, las implicancias. Al abusarse, se abusa pues de aplicaciones de alternativas, los casos de establecimiento de archivo, ¿no? Lo que está posibilitando que más del 90% de detenidos procedentes de la Policía Nacional sean puestos a nivel nacional, no estoy hablando a nivel de crimen organizado, de la actividad, no, a nivel nacional sean puestos en libertad, de acuerdo a las estadísticas que manejamos en la Policía Nacional, generándose una sensación de impunidad. Por excepción, como ustedes ven, de algunos casos mediáticos en los cuales sí, al contrario, el Ministerio Público abusa y aplica arbitrariamente la prisión preventiva, que como saben los abogados que me escuchan, es la excepción, no debe ser la regla. Vemos también que se piden prisiones preventivas para policías. Me acuerdo el caso de Solución Miranda en Piura, en el cual se decía que no tenía arraigo porque había sido cambiado por ocasión de Lima, y según su ficha de RANIEC decía que su domicilio en Lima, pero el señor estaba trabajando en Piura, tenía su domicilio que está registrado diariamente en la región policial de Piura, y él trabajaba en Piura, entonces como no tenía arraigo domiciliario y laboral, tenía arraigo, pues. Se va a dar la fuga. ¿Qué peligro fuga va a haber un elemento de la Policía Nacional? Que se va de fuga, pierde no solamente procesado en el foro común, sino en el foro militar policial y puede perder todo su sueldo, toda su carrera. O especulación de la justicia de un oficial tercero, la verdad es que lo dudo bastante, ¿no? Entonces, en algunos sitios, en algunos casos métricos, sí se abusa de la prisión preventiva, pero en miles de casos no. La delincuencia común, de manera directa o a través de sus abogados, a veces los delincuentes, ustedes un penal saben más que un abogado en el Código Penal, Código Procesal Penal, ¿no? Han tomado conciencia de esta situación y realizan sus actividades delictivas de manera abierta, a sabiendas que podrán conseguir fácilmente su libertad. El policía interviene, como dice, pone en posición de calidad detenido y a los 3 está en libertad. La PNP es así que se encuentra manetada y disminuida para cumplir con su función constitucional de prevenir, investigar y combatir la delincuencia. Y no solamente manejar y disminuir, sino desmoralizar, señores, porque no podemos trabajar. Además, policía que hace uso de su arma es denunciado. Yo me acuerdo que cuando yo era alférez y hacíamos intervenciones policiales por orden superior, por orden de comando, y había un herido, simplemente hacíamos el parte policial respectivo y pasábamos los peritajes y se acabó, no pasaba nada más. Pero hoy en día no, hoy en día el policía es denunciado, procesado, y ¿quién paga el abogado defensor, señor policía? La policía tiene que pagarse el abogado defensor. No se toma en consideración que el policía está cumpliendo, está obrando y cumpliendo su deber. ¿Entiendes? Entonces eso hace que muchos policías duden antes de sacar el arma. No quieren sacar el arma porque piensan que van a ser denunciados, procesados, y van a ser quejados de inspectoría, porque el fiscal es lo que es de inspectoría. Entonces,
Y eso hace que el policía tenga un rechazo fiscal o que se esté un fiscal anticuerpos, un fiscal de manera general, ¿no? Y eso no está bien, debemos trabajar de la mano, de manera conjunta. El fiscal está bien, que denuncia al policía que ha hecho mal uso del arma de fuego negligente, causa heridos, pero sí ve que se convierte en su función. Entonces, ¿por qué va a hacer uso? Otro problema que hay ahorita es que la Policía Nacional, un policía nacional que comete un ilícito penal, es sometido prácticamente a 3 investigaciones. Y en cuanto a materia penal, en 2 fueros, pese a que son los mismos hechos y los mismos sujetos, es denunciado tanto en el fuero común como en el fuero militar policial. Antes no era así, antes solamente era en el fuero militar o en el fuero común, ahora no, en ambos fueros. Es un delito, un presunto delito que ha cometido cumpliendo su función. Son los mismos hechos, los mismos sujetos. Entonces se da el homicidio, pero ¿qué pasa? La Corte Suprema por ahí ha dicho en unas resoluciones que no, que los bienes jurídicos son distintos. Entonces, ¿qué cosa ocurre? Lo condeno en el fuero militar y también lo condeno en el fuero común. O a veces hay casos en los cuales es absuelto en el fuero militar o en el fuero común y viceversa. Entonces, no puede ser todo. Eso define la desmovilización del personal policial y que el personal no quiera hacer uso de su arma en una intervención policial, no por temor, casualmente de las denuncias. Creo que ahí es necesaria una reunión de coordinación entre las más altas autoridades, tanto del sector interior como la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial, ¿no? Para poder apoyar al personal policial que trabaja, ¿no? Que en realidad quiere cumplir con su función. No, en los casos hay que hay un evidente abuso, ¿no? Y sí, que se han sancionado, ¿no? Pero no en todos los casos deben ser denunciados al personal policial. Entonces se ha dado un crecimiento exponencial de la actividad delictiva, la cual ya no solamente es en las grandes urbes, sino también o capitales de región, sino también en pequeñas ciudades. El crecimiento ya es exponencial de la actividad delictiva. Es decir, la sociedad se siente desprotegida y responsabiliza de su inseguridad a quienes, a las diferentes autoridades políticas, policiales, judiciales y al Ministerio Público. Es por eso que hay una aceptación de la ciudadanía mínima, pues, a la policía, al Ministerio Público, a los jueces, ¿no? Entonces, esto que consumimos, que lo logra con esto es el debilitamiento de las instituciones, que deben ser fuertes en un Estado de Derecho. Y también se evita con eso el sistema democrático. Esta inseguridad también, señores, un país inseguro ahuyenta las inversiones nacionales y extranjeras y afecta el desarrollo económico nacional y el adecuado cumplimiento de los objetivos nacionales que tenemos. Bueno, hoy en día estamos en pandemia, pero esto es así. Un empresario que sabe que otro colega empresario ha sido amenazado de muerte, lo vienen a pagar cupos, comienzan a robar sus vehículos, comienzan a robar su mercadería permanentemente, ¿va a querer invertir en Perú? No. Ellos prefieren irse a un país seguro. Entonces esto también se afecta a la economía nacional. La forma que se han ido aplicando el nuevo Código Procesal Penal muchas veces ha convertido este instrumento legal en una herramienta de impunidad a favor de delincuentes. A través, por ejemplo, de la forma de intervención anticipada que hemos visto, existe en el nuevo sistema acusatorio una estrecha relación entre la función del Ministerio Público, archivos, salidas alternativas y la seguridad ciudadana. Así como se llama Mauricio Duch, es un estudioso de este tema. El problema en varios países de la región es que el Ministerio Público se ha manifestado públicamente reacio a asumir cualquier responsabilidad en materia de seguridad ciudadana. Esta situación ha impedido que la reforma del Ministerio Público se haya servido como respuesta frente a demandas sociales en el tema. El problema sí es que el Ministerio Público se ha quedado en un concepto de seguridad ciudadana solamente de manera preventiva, ¿no? La seguridad ciudadana es todo. La seguridad ciudadana, si hay una banda de delincuentes que se dedica al sicariato, se dedica al cobro de la extorsión, al cobro de cupos, por ejemplo, en Trujillo. Entonces, eso, de hecho, pues que esa banda delincuencial, señores, si no es intervenida, si no es detenida por la Policía Nacional, genera inseguridad ciudadana de por sí. Genera inseguridad ciudadana, sensación de impunidad e inseguridad ciudadana en toda la población. Entonces, es muy importante la prevención, como también es muy importante la investigación. Cuando ya la prevención ya fracasó, entonces entra la investigación, entra la fase de represión, que debe hacer a la Policía Nacional bajo la condición jurídica del Ministerio Público. El artículo 4
Definición de errores en la investigación. El artículo 4 del título criminal del Código Procesal Penal establece que el Ministerio Público conduce y controla jurídicamente los actos de investigación que realiza la Policía Nacional. Sin embargo, los distritos judiciales en los que está vigente el Código Procesal Penal, que es casi todo el país, realmente falta aquí, se aprecia que fiscal asumido no solo la conducción jurídica de la investigación, sino que se aboca a realizar la investigación por sí mismo y respetar el mandato constitucional y el título primero del Código Procesal Penal. Esta situación, ¿qué cosa ha ocasionado? Que la PNP ha disminuido su capacidad de control, seguimiento y respuesta a la actividad criminal, al no poder participar directamente en la investigación del delito. Y muchas veces ni siquiera sabe. Yo me acuerdo cuando señores, yo era director contra la corrupción. Y fui casualmente cuando se festejó un aniversario de la Fiscalía Anticorrupción. Tengo buenos amigos en la Fiscalía Anticorrupción, ahorita. Y como bastante sorpresa me enteré que habían como 1.800 denuncias que habían entrado directamente al Ministerio Público y no sabían absolutamente nada. No sabía, señores, absolutamente nada. Y eso, la verdad, era un problema, ¿no? Porque yo no podía tener una estadística criminal en caso de corrupción que se están dando. Entonces, señores, con ello la Policía Nacional no tiene una capacidad de control, no tiene una capacidad de seguimiento y respuesta. Y existe pues, en estos distritos judiciales un evidente incremento de delincuencia, el caso Trujillo, caso Piura, caso Arequipa, y una creciente generación de seguridad ciudadana. Bueno, ya hemos visto que la Comisión de Investigación se sustenta en el artículo 166, y hemos visto qué cosas se otorga a la Policía Nacional. El título del artículo 1267, ley de la Policía Nacional, que dice que la Policía Nacional, cumpliendo sus funciones, previene e investiga los delitos y faltas y combate delincuencia y crimen organizado. Y también tenemos la ley orgánica del Ministerio Público, que así lo establece en el artículo 9, que dice que conforme al inciso 5 del artículo 250 de la Constitución Política del Estado, esta es la Constitución Política del 79, vigila e interviene en la investigación de delitos de policial. Esta etapa ya no existe hoy día, ¿no? Señores, es indispensable para el adecuado combate a la delincuencia que la Policía Nacional participe activamente en toda la etapa de investigación preparatoria, en especial en las diligencias criminales, a fin de contribuir al esclarecimiento de los hechos, logrando la efectiva determinación de la identidad, la identificación y captura de los autores y partícipes del delito. La Policía Nacional no es lo que quiere, no lo quiere para sí, no quiere para ser mejor policía, para sentirse mejor, no, lo que quiere es brindar un mejor servicio a la sociedad, a la cual nos debemos, ¿no? A toda la ciudadanía. La investigación que la realiza la Policía Nacional y el Ministerio Público debe intervenir en ella, claro, pero brindando la orientación legal y la orientación legal en cuanto a la obtención de pruebas conforme a ley y cumplimiento de otras disposiciones legales pertinentes en el ejercicio oportuno de la acción penal. Así, su propia ley orgánica define la condición jurídica, que es la orientación legal que debe dar el Ministerio Público a la Policía Nacional. Señores, es necesario definir y modificar el Código Procesal Penal en consecuencia para definir los roles entre el Ministerio Público y la Policía Nacional en el marco de un sistema acusatorio. La Policía Nacional, como ya hemos dicho, posee el mandato constitucional de efectuar la investigación del delito y el fiscal posee también el mandato constitucional, ¿pero de qué? De conducir jurídicamente la tal investigación. La Policía Nacional debe realizar la investigación criminal por ser un ente que es especializado y prepara en tal función, señores. La investigación criminal siempre ha existido. Cuando antes existía la Policía de Investigaciones, teníamos 4 especialidades: investigación criminal, seguridad, criminalística y migración. Hoy en día también la especialidad criminal dentro de la ley de la policía y su reglamento existe la especialidad de investigación criminal, e incluso cuando un oficial hace el curso de tenientes, ahí hay una sección de investigación criminal, igual en el curso de capitanes, igual en el COEN, y hay una maestría hoy día de investigación criminal. ¿Entienden? Entonces la Policía Nacional realiza esta investigación criminal por ser un ente especializado y preparado en tal función durante toda su carrera, no solamente el consciente, sino que la experticia que tienen las unidades policiales. Los policías, bueno, normalmente comparecen a juicio como testigos para aportar un testimonio técnico en apoyo a la correcta administración de justicia y a favor de autoridades clasificadas no en su contra, sino apoyarlo. O también puede ser la defensa del diputado, porque el policía es imparcial. Y lo que va a hacer es declarar de acuerdo a la verdad. El fiscal que realiza el proceso de la investigación que se cometió en práctica, y hemos dicho, esto, señores, lo hizo ver un fiscal superior que viene de Washington, el fiscal federal. Entonces dijo, y nos dijo, cuando estuvimos en el Hotel del Pueblo, ahora creo que cambió de nombre, que está por la carretera central, me dijo bien claro, señores, que con este nuevo modelo, y no entendía por qué el fiscal había conservado
las facultades que tienen buen inquisitivo. ¿Cuáles eran esas facultades? Ir a diligencias policiales, estar presente en las diligencias policiales. Y así es ahorita, ¿no? Inclusive se cuestiona cuando un fiscal no está presente en una actuación policial, que no es en fragancia, el fiscal debe estar presente, y si no está presente, esa diligencia puede declarar nula. No está el fiscal, dice, no está el fiscal, es lo que dice el abogado defensor. Pero sin embargo, lo que me dijo el fiscal de Washington es que el fiscal que realiza procesos de investigación se convertiría en la práctica en policía, pero también inclusive en testigo de actuación, ¿no? Y podría ser llamado a que declarara incluso el proceso. Y según nos dijo, eso contradice, como digo, el modo acusatorio, que sea la necesidad que exista una policía fiscal. El fiscal en realidad no debe tener conocimiento de esto, de un hecho delictuoso, enseñar a la doctrina del sistema de seguridad garantista, o sea, no debe ser testigo, porque si no se contamina con el caso. Pero sí está obligado a calificarlo legalmente. Por eso, señores, que ustedes ven, por ejemplo, en las películas policiales que hay en Estados Unidos, el fiscal, nunca ven un fiscal en el delito. Nunca lo ven. Es la policía la que tiene, pero sí trabaja la mano con el fiscal. El fiscal trabaja la mano con el policía, es el nexo con el juez. Cuando se reúne con el fiscal para tratar de la mejor estrategia de investigación del delito, ¿no? Las reuniones son permanentes, pero el fiscal no va a la escena del delito. Pero acá, como me voy a repetir, me acuerdo al criterio de este señor y de otros fiscales que han venido a aquel extranjero, lo que se hace es recoger o conservar el poder que tiene el fiscal en el sistema inquisitivo, ¿no? Con el Código de Procedimiento Penal de 40. La investigación, señores, de la previsibilidad del delito, en realidad es un proceso metodológico técnico-científico. Técnico-científico, ¿por qué? Porque tiene pesquisa, que es un método técnico y científico que tienen los peritos, que debe ser realizado en el criterio por la Policía Nacional. Este proyecto va más allá de meras diligencias preliminares, como normalmente la denomina el artículo 130 del Código Procesal Penal. Por tanto, debe estar claro la Policía Nacional. O sea, esto es solamente acto de investigación. No, estos actos de investigación son diligencias que están orientadas a un objetivo, no deben ser hechos aislados. El mismo fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ahorita fiscal supremo, señala que el nuevo proceso penal tiene 5 etapas. Él ya reconoce que existe una etapa de investigación preliminar, investigación preparatoria, etapa intermedia, juzgamiento y ejecución. Eso es lo que habla el doctor Pablo Sánchez, que no, creo que no es de tener razón. Es un destacado jurista, el doctor Pablo Sánchez. Y señala casualmente, para él, de acuerdo a lo que ha estudiado el Código Procesal Penal, el proceso penal tiene 5 etapas. No le llama diligencia penal, le llama investigación preliminar. Luego viene investigación preparatoria, etapa intermedia, juzgamiento y la ejecución, porque hay una etapa de ejecución de la pena, ¿no? Existe algún artículo del Código Procesal Penal que establece que la Policía Nacional en situación de normalidad solo puede realizar determinados actos de investigación que el fiscal disponga, nada más. Es decir, que la policía ya no investigue el hecho, que el fiscal puede investigar por sí solo. Esta situación se evidencia en alto porcentaje de archivos por parte del Ministerio Público. En algunos distritos judiciales en donde el Código Procesal Penal esté vigente, superan el 60% de los casos, según cifras de la misma institución del Ministerio Público. La Policía Nacional no está facultada para tomar declaraciones con el imputado manifieste expresamente la voluntad de declarar y no se encuentra presente a su abogado defensor. Eso es lo que hemos visto. Lo que se ha explicado. Lo cual, ¿qué cosa? ¿Qué cosa crea? Dificulta y perjudica la investigación policial que realiza y por ende perjudica a la víctima y favorece a la impunidad. Esto sí perjudica a la víctima, perjudica al agraviado. No viene a tomar en consideración que en otros países, como Chile, que ya les he dicho, se permite tomar declaraciones a los investigadores sin presencia de su abogado defensor, siempre y cuando lo haga voluntariamente. Y yo puedo acreditarse, señores, debidamente con uso de medios tecnológicos, y preferencia también que esté fiscal ahí, ¿no? Para que no digan después que ha sido objeto de amenaza, de violencia, ¿no? Bueno, fíjense, bueno, en muchas unidades policiales, en grandes unidades policiales, los fiscales incluso se les ha dado un espacio, 2 o 3 oficinas, para que también puedan estar de la mano con nosotros, ¿no? Se presenta duplicidad de funciones en el tema criminalístico, lo que hemos visto, ¿no? Entonces, no puede ser que ya el Instituto de Justicia Legal y ahí la Dirección Criminalística hagan lo mismo, ¿no? El Código Procesal Penal faculta indistintamente a cualquier institución a realizar las pericias, eso está mal. Esto viene generando gastos innecesarios que hemos visto en las 2 instituciones que realizan la misma función. Debe modificarse el Código Procesal Penal en cuanto a término de tiempo que se tiene para poder tener una persona en fragancia, que debe ser 48 horas, tal como está modificado el institucional.
O sea, ahorita sigue la fragancia 24 horas, pero tiene que darnos más tiempo, tiene necesario más tiempo, porque a veces tramitar la detención preliminar judicial tiene su tiempo y eso origina muchas veces la fuga de las personas que están siendo buscadas. Entonces, lo ideal es que se modifique y que sea 48 horas la detención de fragancia, tal como se ha modificado la Constitución del Estado, para la duración de la detención policial, ¿no? El informe policial, eso es lo que hemos visto, ¿no? El método general de investigación criminal comprende fases debidamente estructuradas. ¿Existe, señores, el método general de investigación criminal? Existe. Eso lo tenemos en diversos manuales del FBI, de la Guardia Civil Española, del Scotland Yard, de la SURE de Francia, ¿entiendes? Que establecen que tienen casualmente, como uno de sus fundamentos, el método general de investigación criminal, que sí existe. Y esto comprende fases debidamente estructuradas de uso policial diario, siendo la última la de elaboración del informe. O sea, llámese atestado informe, no interesa. Pero la cosa es que ese documento que haga la policía debe tener conclusiones a las cuales se llega, o debe llegarse luego al análisis de los hechos sucedidos, las pesquisas realizadas y los elementos probatorios y incriminatorios obtenidos. Actualmente la Policía Nacional no puede imputar responsabilidades ni calificar jurídicamente los hechos. Puede escuchar, no, pero la policía no sabe, porque la universidad de derecho. Mentira, eso es falso. La universidad, prácticamente a los 5 años llevan cursos de derecho penal, derecho civil, derecho procesal penal. Llevan diversos cursos de derecho. Y es por eso que el policía que estudia derecho se le hace bastante fácil la carrera de derecho, porque tiene una base. ¿Y quiénes se enseñan en las escuelas oficiales? Enseñan no solamente policías abogados, sino también enseñan fiscales y jueces. Como digo, por ejemplo, yo comparto aulas en la escuela, son 4 secciones, en la fiscal y en el juez. Entonces, tenemos una formación también buena. Y la exigencia también, está la escuela oficiales y la escuela por ahora están acreditadas por la SUNEDO. La SUNEDO, ustedes saben que hace un permanente control de la calidad educativa. Entonces, además, el análisis debe contener conclusiones elaboradas por la institución que realizó la investigación, en este caso la PNP, las cuales serán valoradas por el Ministerio Público como sustento de su autoría del caso, pero no es vinculante. Esto va a permitir que la Policía Nacional cuente con estadísticas criminales y antecedentes policiales, como ya hemos visto como ejemplo, ¿no? Con antecedentes policiales reales, implementar adecuadamente un observatorio de crimen. Hoy ya lo tiene el Ministerio Público, pero también no tiene información completa. ¿Por qué? Porque no hay una adecuada coordinación con la policía. Nosotros no tenemos acceso al sistema informático del Ministerio Público, el Ministerio Público no tiene acceso a nosotros. Esto debe romperse. Debemos tener acceso, tanto ellos como nosotros. Los dos. Es necesario que establezca la existencia obligatoria del informe policial en toda carpeta fiscal. El informe policial hoy está pintado, señores, en el Código Procesal Penal. No hay ningún juez que exija, aunque yo ya he visto que exija que en la carpeta fiscal existe un informe policial. No está, entonces, ¿para qué figura el informe policial si los jueces no lo exigen? Entonces, la gran pregunta es, ¿no se viola el debido proceso si no existe un informe policial? Porque así lo establece el Código Procesal Penal. Entonces, acá tenemos que detenernos a pensar. Entonces, para que esto se corrija, pues tendrá que establecerse de manera obligatoria en el Código Procesal Penal la existencia obligatoria de informe policial en toda carpeta fiscal. Esto va a permitir que exista un trabajo técnico-científico desarrollado no solamente por la policía, sino de manera conjunta entre el Ministerio Público y la Policía Nacional. Y se cumple el objetivo que existe una investigación eficiente y eficaz que logre los resultados que la ciudadanía espera. Adicionalmente, tenemos que tener en cuenta que, como el profesor anterior, más del 90% de los casos policiales, porque ahí hay una falacia, una mentira que dice que no era así, nosotros tenemos estadísticas que desmiten eso, más del 90% de los casos de atentados policiales formulados terminan con sentencia condenatoria. Tenemos estadísticas del propio Poder Judicial. Hemos coordinado con el Poder Judicial, nos han dado las estadísticas, ¿no? La seguridad ciudadana y el Código Procesal Penal. Acá tenemos un cuadro. Cuadros que muestran el periodo evaluado a nivel nacional que la tendencia anual de los hechos relevantes fue creciente. O sea, no ha disminuido. En los últimos 10 años, y se registró una menor incidencia delictiva
que lo demás sale porque fueron declarados en estado de emergencia, en Callao, por ejemplo, no Casco y Salta, a medida que fueron disociadas para las demás regiones. Pero en 2018, por ejemplo, se registraron 27.290 delitos relevantes como consecuencia del incremento de los robos y hurtos, seguidos de lesiones por PAF, extorsiones y violaciones sexuales. Entonces, ¿qué está pasando? Y eso no solamente porque no hay investigación del delito. No se está trabajando de manera conjunta. Las personas que son intervenidas no se reúnen lo suficientemente en comisión. Entonces, ¿qué va a hacer el juez? El juez muchas veces se siente impotente cuando ve que el fiscal le presenta un caso en el cual no hay elementos probatorios necesarios. Puede saber el juez que la persona es responsable, puede pensar o saber, pero como que tiene que actuar de manera imparcial y va a tener que declarar fundado el sobrecimiento o absolverlo al final. Y este señor va a salir a seguir robando. ¿Por qué? Porque hay una deficiente investigación que esto no debe ser. Bueno, tenemos una problemática estadística que les voy a ir mostrando. Registro de denuncia PNP antes y después de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal en la libertad, ¿no? ¿Entienden? Las estadísticas criminales, señores. Entonces, digo, como en alta. Y la prohibición en 2021, 25.986. ¿No? Entonces, señores, esto qué cosa quiere decir que las denuncias han aumentado tremendamente. De 2008, que era 7.440 a 25.986 de 2021. ¿Entienden? Esto no puede ser, señores. Cálamo a todo el equipo igualito. La tendencia está subida. ICA, incluye Cañete, antes del Código Procesal Penal, las denuncias eran 3.239, 3.895. Luego, con el Código Procesal Penal, comenzaron a subir. Tremendamente. Esto no puede ser. Hasta llegar a 2021, 19.058. De 3.239 a 19.058. Igual también, Piura, Tumbes y Lambayeque. Bueno, señores, vamos a quedarnos acá para las estadísticas y tenemos 10 minutos para que ustedes hagan las preguntas que ustedes vean por pertinente, por favor, para poder resolver. Este es un tema que apasiona, que tiene bastantes apasionamientos, diferencias, ¿no? Yo tengo muy buenos amigos fiscales, lo que tenemos es trabajar a mano con ellos, no queremos de ninguna manera quitarles la importancia de ellos, porque ellos son los titulares de la acción penal en la carga de la prueba, pero sí queremos que la investigación de los delitos se lleve a cabo de la mejor manera, ¿no? Eso es lo que nosotros deseamos. La próxima clase vamos a continuar con lo que nos hemos quedado, pero estoy atento, por favor, a las preguntas que ustedes puedan hacer. Doctor, ¿me escucha? Sí. Doctor, más que una pregunta es un comentario. Hemos visto de que últimamente no hay una especie de divorcio entre el Ministerio Público y la Policía Nacional. Y esto definitivamente pues, perjudica a la correcta administración de justicia, en lugar que ambas instituciones trabajen de manera articulada, ¿no? Para la correcta administración de justicia. Eso por un lado. Por otro, vemos de que hay muchos factores que inciden en la inseguridad ciudadana. Uno de ellos es de que la corrupción que está enquistado en los operadores de justicia, llámese Policía Nacional, Fiscalía y el Poder Judicial. Para que un profesional sea competente, tiene que ver dos componentes, ¿no? De que este profesional sea eficiente y eficaz para el cumplimiento de sus funciones, y esto debe estar articulado con los principios éticos y morales. Si funcionan estos dos componentes, ni hablar, ese profesional es bueno. Ese es mi comentario, doctor. Sí, completamente de acuerdo con ustedes. Lo que se está viendo, en lugar de solucionar problemas, que el divorcio persiste entre el Ministerio Público y la policía, ¿no? O sea, esto no puede ser, o sea, no podemos continuar así, ¿no? Tiene que haber una organización a más alto nivel, ¿no? Muchas veces el fiscal en realidad no respeta. Yo voy al despacho de un fiscal y me dice que está ocupado, que yo lo espero, y si no, si ha salido, yo lo espero, o digo, ¿a qué hora puedo regresar?
Pero, por ejemplo, yo pongo una nota que fue fiscal adjunto que quería que una investigación se remitiera en el estado que estaba, cuando ya estaba contra la corrupción. Y yo estaba en una reunión de comando y yo había ordenado que en un caso de la DICOCOR saliera sin que yo firmara el oficio. ¿Y era por qué? Porque yo hacía un seguimiento, supervisión y control de los casos, hacía que los institutores me expongan los casos. Lo que quería un combate total contra la corrupción. Y el fiscal quiso levantar una acta, quiso hacer un escándalo ahí, porque yo no estaba. Yo, la verdad, que salí discutiendo con él y me quejé, ¿no? Incluso al fiscal de la Nación de ese momento, que era el doctor Peláez, y que le llamó severamente la atención, pero imagínense, o sea, lo pusimos en un enfrentamiento, subió a la ayudantía, levantó la voz, que como una policía que no estaba, que tenía que llevarse ese caso, y al final, como no se llevó nada, porque yo le dije, ¿por qué usted quiere llevarse tanto ese caso, que es un proceso complejo? Y ya nosotros somos investigadores, estamos trayendo la verdad, ¿cuál es el apuro de usted en llevarse ese caso? Le dije, también que llevarse ese caso, sí, como es un caso mediático, yo me lo voy a entregar personalmente ese caso, y le voy a llamar a la prensa. Ahora tome conocimiento que estoy entregando ese caso y usted diga por qué motivo quiere ese caso que se lo den en el día. ¿El fiscal se retiró? No esperó que llegara yo ni la prensa, ¿no? Y le dije, bueno, por favor, ubíquese, usted es un fiscal adjunto, es un general, soy un general de la nación. Tengo, de acuerdo a la ley por ejecutivo, tengo, ¿cómo se llama?, la jerarquía a nivel de un fiscal supremo, un vocal supremo. Entonces, señores, por favor, respetemos. Entonces, hay problemas. Lo que no ocurre con los magistrados, con los jueces, con los cuales sí, bueno, tenemos muy buenas relaciones, ¿no? Pero debe corregirse. Como usted dice, existe un divorcio que no debe existir. Hay fiscales que sí, por ahora trabajan muy bien con la policía, pero generalmente son más activos. Por los jóvenes creo que viene el problema, ¿no? Falta de repente una formación en la Academia de Magistratura, en la Escuela de Ministerios Públicos, no lo sé, ¿no? Creo que eso se va a solucionar llevando a cabo cursos conjuntos, en los cuales los catedráticos sean tanto la policía como el Ministerio Público. Es una opción de la escuela de posgrado, en la cual pues, hay un juez y un fiscal, y estoy yo, y está un abogado y profesor, como docentes, y hemos hecho incluso un sílabus de 2 asignaturas de manera conjunta, unirnos por vía Zoom, ¿no? Entonces, eso es lo importante. ¿Alguna pregunta más, señor? Pregunta, por favor, con todo gusto para responder a este tema. ¿Alguna pregunta, señor Paz? Por favor. ¿Alguna inquietud que tengan sobre esta problemática? Debo decirles, señores, que el congresista Daniel Urresti ha presentado un proyecto de ley precisamente para modificar este Código Procesal Penal. Se ha presentado este proyecto de ley. Lamentablemente se ha quedado en la Comisión de Justicia, pues, se debe verse seguramente en el próximo Congreso. Creo que no hay tiempo con este Congreso, pero recoge muchas de las cosas que yo he hablado hoy día y muchas de las inquietudes del personal policial, ¿no? Para que se modifique este Código Procesal Penal, tanto en el aspecto preventivo, de investigación y en el aspecto de criminalística, porque en realidad el Código Procesal Penal afecta a las 3 funciones, de prevención, investigación y criminalística. ¿Alguna pregunta más, señores? Por favor. Todavía tenemos unos minutos más, hasta las 9:30. ¿Alguien que quiera preguntar a un colega, abogado, fiscal, o si no juez, o si no un policía, por favor, podríamos responder? Bueno, señores, si no hay más preguntas, creo que ahí nos quedamos. La otra semana vamos a continuar con esto para culminar y luego vamos a hacer otro tema. Les agradezco bastante su atención, su gentileza en haberme escuchado durante este tiempo. Y cualquier pregunta que hagan, por favor, estoy yendo a contestarla en la próxima clase. Tengan ustedes muy buenas noches y cuídense bastante porque esta enfermedad lamentablemente sigue arrasando con toda la población peruana. No hay camas UCI, no hay oxígeno y tenemos que cuidarnos, tenemos que hacer acciones preventivas. Tenemos que pensar en nuestra familia, en nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros padres, a fin de no contagiarnos de esta enfermedad y tampoco nosotros mismos sufrir esta COVID-19, ¿no? Señores, muy buenas noches, ha sido un gusto estar con ustedes. Hasta luego, señores. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Miguel. Claro.